Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero, porque tu palabra y tu fidelidad está constantemente en nuestras vidas. Ayúdanos a derramar nuestro corazón delante de ti y a vivir rectamente y puramente delante de tu presencia. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, dirígenos, encamínanos, llénanos, fortalécenos y sujétanos a la verdad. Ayúdanos, por favor, Padre, para fluir según el Espíritu de Dios, según la palabra de verdad y según tu eterna y fiel y verdadera palabra. Te damos las gracias por atendernos, escucharnos y fortalecernos en la verdad. Guíanos hoy, amado pastor, y sujétanos hoy, Señor Jesús, a tu dulce y bella palabra. Y ayúdanos a escucharla atentamente. También, Señor, ayúdanos para ser hacedores de la palabra y no únicamente oidores olvidadizos. En nombre de Jesús, gracias, amado Padre y Pastor. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es la lectura del libro de Romanos. En el capítulo 15. Recordemos de que estamos leyendo el libro de Romanos en general. Actualmente vamos avanzando hasta el capítulo 15. Todo lo que estamos haciendo está basado en la palabra que dice: entre tanto que voy, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. También dice la escritura que como Jesús tenía de costumbre, llegaba a la sinagoga a leer el libro de la ley. Y también la palabra dice en el libro de Esdras que en el libro de Nehemías, mientras leían la Biblia, las personas o la Torá en ese momento, o el libro de la ley, le agregaban el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Por eso es de que estamos tomando este espacio para leer y para poder aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Recordando que estamos tomando prácticamente la Biblia Reina Valera 60 y considerando los títulos que la Biblia Reina Valera 60 está brindándonos. En este caso tenemos para el capítulo 15 3 títulos que indica del versículo 1 al 6 los débiles en la fe, del versículo 7 al 21 el Evangelio de los Gentiles y el versículo 22 al 33 que es Pablo se propone ir a Roma. Estos son los títulos que da la Biblia Reina Valera 60, nos ayudan a tener un contexto, o nos abre el panorama de lo que es lo que vamos a entrar a leer. Actualmente estamos del versículo 7 al 21, vamos a leerlo y vamos a comentarlo. Ya hemos comentado los versículos 7, 8 y 9. Y hoy nos enfocaremos, bueno, también parte 10, 11 y 12, pero hoy nos enfocaremos en los versículos 9, 10, 11 y 12, si no estoy mal, para ver lo que corresponde al Evangelio de los Gentiles y la referencia que da el apóstol Pablo. Pero primero vamos a leer los versículos 7 al 21 y luego vamos a regresar para comentar, que es la dinámica que hemos estado teniendo. Así que vamos acá lo que es el Evangelio de los Gentiles. Ese es el título que da la Biblia Reina Valera 60. Puede ser que la de las Américas, la Biblia textual o algún otro tipo de Biblia tenga otro título, o puede que tenga el mismo título. Todo va a depender de los editores. Entonces vamos a leer versículos del 7 al 21. Dice de la siguiente manera: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. 11. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento,
como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ok, entonces eso sería prácticamente el Evangelio de los Gentiles, de lo cual menciona la Biblia Reina Valera como título, de los versículos 17 al 21 del capítulo 15. Recordemos de que el libro de Romanos prácticamente es una epístola o una carta. Bueno, una epístola realmente es una carta, solo que con el formato, por así decirlo, más específico de lo que corresponde al Evangelio del Señor Jesús. Es decir, el apóstol Pablo agarró prácticamente, por así decirlo, el formato que había en antigua Roma para enviar las cartas, pero ya con una presentación o un contenido extenso o elaborado con respecto a temas de la palabra de Dios. Por eso se le ha definido como epístola. Ahora, con respecto a esto, recordemos de que el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia de Roma, que cada vez que el apóstol Pablo envía una carta a una iglesia, ya sea Romanos, Gálatas, Tesalonicenses, es porque él quiere tratar un tema específico con ellos. Él no necesariamente siempre estaba pegado a ellos. A veces el apóstol Pablo estaba en la cárcel o estaba tal vez en otra región, y para atender las necesidades que podían haber en una congregación, lo que hacía era enviar una carta, ya que lógicamente en ese momento no había internet, ni Zoom, ni Google Meet, ni algún otro medio. Por lo tanto, tenían que hacer uso de lo que corresponde al sistema escrito y a las cartas para poder enviar el mensaje. En este caso en particular, el conflicto que podemos ver que se da en el libro de Romanos es la situación que están enfrentándose entre judíos y gentiles, tanto de la altivez o el suponer que son malos judíos por ser judíos, y el lado de los gentiles pues podrían haberse sentido menospreciados por los judíos. Por lo tanto, el apóstol Pablo desde el capítulo 2 comienza a hablar y relacionar lo que involucra el antiguo y nuevo pacto y la situación entre circunciso e incircunciso, para llegar a la conclusión de que tenemos un nuevo pacto ahora y que las cosas viejas pasaron. Y asimismo también indicarle a las personas de que ahora no son ni judío ni gentil, sino que ambos son uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí lo que hace, eso es del capítulo 2 al capítulo 11, capítulo 12 y 13 hablan de principios cristianos o deberes cristianos o algunas cuestiones que manda el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y el capítulo 14 entra a hablar de los débiles en la fe y los fuertes en la fe, hasta llegar al capítulo 15, que parte del capítulo 15 abarca lo que son los débiles en la fe. Pero la idea era que lo que el apóstol Pablo quiere darle a entender al pueblo judío que está en Roma es de que el evangelio también había sido brindado a los gentiles, inclusive también hacerle entender al pueblo gentil de que antes no eran parte de la promesa pero que ahora son parte, que también Dios tenía un plan para ellos de ser añadidos el pueblo gentil a la salvación. Y eso es lo que quiere estar brindando el apóstol Pablo, que prácticamente lo indica del versículo 7, 8 y 9. Vuelvo a repetir, del hecho de indicar de que los judíos deben recibir a los gentiles como parte del pueblo de Dios y no menospreciarlos o rechazarlos, sino que recibirlos y acogerlos porque ambos son un mismo pueblo.
Ya hemos hablado de que el pueblo judío prácticamente no podía estar sentado a la mesa con una persona que era gentil. Recordando que gentil es una persona que eran de otras naciones no judías, y por eso es el hecho de reciban a los gentiles, es reciban a aquellos gentiles o aquellos no judíos que han aceptado a Cristo Jesús. Y por esa razón el apóstol Pablo establece el ejemplo de Jesús en el versículo 8, indicando de que Jesucristo fue un ministro de la circuncisión, o un siervo, o un diácono de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, confirmar la promesa hecha a los padres, pero también para que los gentiles glorifiquen a Dios. Es decir, parte del plan de Dios o parte del hecho de que venga Jesucristo era también para que los gentiles o los no judíos entraran en la salvación y de ambos pueblos hacer uno. Y por eso es que el apóstol Pablo está dando este ejemplo de Jesús a los judíos para que aprendan a recibir a los gentiles. Ahora, hay algo bien importante con respecto a lo que estamos hablando, y el apóstol Pablo, así como muchos de nosotros o personas cuando quieren mostrar una revelación, una verdad de Dios, dan versículos que dan la base o el soporte para indicar de que lo que están diciendo es verdadero. Y aquí es donde el apóstol Pablo comienza a dar citas del Antiguo Testamento que realmente en ese entonces, ya hemos hablado de esto, no había un Nuevo Testamento como ahora lo conocemos. No estaban los evangelios, inclusive tal vez no habían algunas cartas de Pablo. Realmente eso comenzó a darse mucho después de Jesús estar en la tierra. Es decir, tanto los evangelios como las escrituras, los Gálatas y otros textos no se dieron, sino creo que hasta por el año 55 después de Cristo. Entonces, ellos no tenían un Nuevo Testamento para estar citando cosas del Nuevo Testamento, sino que prácticamente su fuente o su respaldo era todo lo que correspondía al Antiguo Testamento. Ellos en su momento lo conocían o lo consideraban como Tanaj. Actualmente nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero ellos le llamaban la Tanaj. Y la Tanaj constituía de 3 cosas: la Torá, los profetas y los escritos. 3 cosas. Eso constituía la Tanaj. Ahora, el apóstol Pablo vuelvo a repetir, él para citar o hablarle a este pueblo judío, inclusive a la misma iglesia, tenía que citar las escrituras para respaldar lo que él estaba diciendo. Y para que las personas agarraran conciencia de que lo que está diciendo el apóstol Pablo estaba escrito, que no era algo que el apóstol Pablo se está inventando necesariamente, sino que prácticamente él está brindando una revelación. Y esta revelación no es nada nuevo, es una revelación, recordemos, de que no es nada nuevo en el sentido de que siempre ha estado ahí. Únicamente de que cuando algo se revela, es que siempre estuvo ahí, pero no estaba pleno a nuestros ojos o a nuestra vista, o nos da la revelación o la verdad de algo. Por ejemplo, Jesús, yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, en el caso de que nosotros sabíamos que había un Jesús. Sabíamos que inclusive había iglesias evangélicas o católicas o bautistas, y sabíamos de que alababan a un Jesús. Y a pesar de que nosotros sabíamos de Jesús, o tal vez habíamos visto el Discovery Channel, donde un documental hablaba de Jesús o de la cruz, nosotros decíamos, sí, es Jesús. Pero ya cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, es porque se nos reveló. Nos dimos cuenta de la realidad de Jesús, y por lo tanto decimos, es cierto, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es aquel que dio su vida por mí. Pero ahí, si nos damos cuenta, ahí se nos reveló, pero Él siempre estuvo ahí. Igualmente las revelaciones de la palabra siempre han estado ahí. Únicamente Dios lo que hace es abrirnos los ojos para que lo veamos. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de misterios. Y los misterios significa que siempre estuvieron ahí. Por eso que nosotros lo reconocemos por la palabra, porque lo indicaron y lo dieron a revelar. En este caso el apóstol Pablo, cuando quiere revelar o indicar el evangelio que también iba a ser para los gentiles, es decir, para nosotros los no judíos, él comienza a hacer citas. En este caso la primera cita es esta, cuando comienza desde aquí. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Versículo 10 hace la noción a otra cita, y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor. Cuando dice aquí el versículo 11, y otra vez, es otra cita,
alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Entonces, si nos damos cuenta, el apóstol Pablo ya hizo 4 citas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver dónde están, porque en este caso en particular, el capítulo 12, él hace referencia a Isaías. Recordemos de que cuando el apóstol Pablo hace estas 4 citas, no había el sistema de versículos como nosotros lo conocemos. Es decir, no tenían como el capítulo y versículo necesariamente. Entonces, por esa razón, él no cita, por así llamarlo, el capítulo y el versículo como tal, sino que él cita la escritura, porque realmente antes no se tenía capítulo y versículo. Sí se tenía los nombres de los libros como tal, no como nosotros los conocemos, porque eso también fueron a veces cambiados, en algunos casos, y en algunos otros casos no, pero a veces no tenemos los mismos nombres en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver los versículos de los cuales cita prácticamente el apóstol Pablo, en el orden que son mencionados, pero antes de eso, vamos a leer las palabras que son con relación a nación o gentil, porque aquí me confundí. Las palabras que son relacionadas a eso, para que podamos examinar de mejor manera la palabra del Señor, en el aspecto que cuando leamos los versículos podamos tener una mejor dimensión o un mejor entendimiento de lo que nos quieren decir. Entonces, veamos acá la palabra que se utiliza para gentil. Es el Strong 1484 en el griego y es ethnos, probablemente el 1486, que significa raza, es decir, tribu, específicamente alguien foráneo. Foráneo significa extranjero. No judío, usualmente por implicación pagano. Se ha traducido como gente, gentil, linaje, nación y pueblo. Esto es prácticamente la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo habla de gentil. Ahora, en el Antiguo Testamento regularmente no se utiliza tanto la palabra gentil o gentilidad o gente, sino que se utiliza más la palabra nación. Es decir, que cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cita, dice, y alabarán los gentiles a Dios, en el Antiguo Testamento a veces se traduce, y alabarán las naciones a Dios. Menciono esto para que cuando nosotros vayamos a leer la Biblia en el Antiguo Testamento, o de ahora en adelante leamos la Biblia en el Antiguo Testamento, y veamos la palabra nación o naciones, va a hacer referencia al pueblo gentil. Y nosotros podamos aprender más acerca de la salvación que Dios nos ha otorgado a nosotros, los no judíos. Dice de la siguiente manera, esto es el Strong 1471 del hebreo, y es la palabra goy. Dice, rara vez abreviación, goy, aparentemente la misma raíz que 1465, en el sentido de amontonar, nación extranjera, de aquí gentil, también figurativamente manada de animales o enjambre de langostas. Se ha traducido como gente, gentil, habitar, nación, campo, pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento regularmente se va a citar a los gentiles como nación. Vuelvo a repetir, esto es muy importante por cómo se han establecido las traducciones y también para que cuando vayamos a leer la Escritura, cuando se haga noción de nación, va a hacer referencia a un pueblo gentil o a un pueblo no judío. En el diccionario BDB, que es un diccionario del Antiguo Testamento, es un diccionario de definición, nos indican que se ha traducido como nación pueblo, sustantivo masculino como a, nación pueblo, A1, generalmente de personas no hebreas, 2, de los descendientes de Abraham, 3, de Israel. B, de enjambre de langostas, otros animales en sentido figurado, o goyim, naciones, sustantivo propio masculino. Recordemos de que cuando se habla de goy, a veces en el hebreo, esto que vemos acá
como Goyim, hace referencia a un plural. Por eso dice Elohim, que se utiliza como un plural. En este caso es Goyim, naciones. Goy, nación, Goyim, naciones. Muy bien, entonces vamos a comenzar a ver ahorita el Antiguo Testamento de las citas que el apóstol Pablo da en Romanos. Las vamos a citar acá. La primera cita que el apóstol Pablo da es Salmo 18:49. Y dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones. Si vemos acá, aquí dice naciones, pero realmente esto es gentiles. Yo te confesaré entre los gentiles, basado en lo que el apóstol Pablo dice en el griego, en el libro de Romanos. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Este Salmo 18:49 es bastante importante. O sea, la cita que el apóstol Pablo da, no lo da solo porque los quiere dar, sino hay que prestar atención en por qué sentido lo está dando. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está dando, por ejemplo, en este caso 18, el Salmo 18, es porque el Salmo 18 habla acerca de la victoria que que David tuvo sobre todos sus enemigos. Y hay si uno lee el Salmo 18 completo, nos van a dar ciertas características acerca de la salvación. Y aunque aquí menciona David que confesará a Dios entre las naciones, pero previo a eso hay versículos que nos ayudan a entender bastante acerca de la salvación hacia los gentiles. Y dice de la siguiente manera, estos son los versículos siempre del Salmo 18, previo al 49, que es el 43 y 44, dice de la siguiente manera, creo que lo puse mal. Al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí. Entonces, al oír de mí, esto lo está diciendo David, en este caso David. Pero recordemos que David es figura de Jesucristo. Entonces, al oír de Jesús, de la salvación, al oír de Jesús, le obedecieron. ¿Quiénes? Las naciones. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Cuando se hace referencia a extraños, hace referencia a no judíos. Es decir, las naciones se sometieron a mí. ¿Esto qué significa? Sometimiento. Habla de un señorío. Es decir, que las naciones al oír de Jesús, nosotros a la hora de oír a Jesucristo, de la salvación de Jesús, le buscamos obedecer. Y también nosotros le buscamos someternos a Él, es decir, reconocerlo como Señor. Dice, los extraños se debilitaron y salieron temblando en sus encierros. Creo que fue porque no puse bien el versículo. Sí, creo que no puse tenía que haber puesto desde el 43, perdón. Voy a colocarlo para que no se me olvide, porque realmente el versículo 43 es el que buscaba. Vamos a colocar, creo que lo suprimí. Pero vamos a colocar el Salmo, recordemos que es Salmo 18. 18:43, vamos a ver. Ahí está, sí, este es. Creo que por eso es que no se daba. Vamos a colocar el 43, creo que no lo había puesto. Puse el otro que se fue ahí, pero ahorita lo vamos a agregar para que veamos este pasaje que es muy importante. Aquí está. Vamos a duplicar. 45. Aquí estamos. Entonces vamos a... Esta lo vamos a agregar para que veamos el versículo que nos va a ayudar a entender también con respecto a esto. Ahí estamos. Vamos a ver. Muy bien, entonces veamos acá. Esto es 43, creo que lo voy a borrar. Muy bien, entonces vemos desde el 43. Aquí está. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. ¿Esto qué significa? Las naciones, en su defecto, gentiles. Me has hecho cabeza de las naciones. Esto significa que Jesús es la cabeza ahora de los gentiles. Es decir, que todos aquellos
que antes no tenían cabeza, es decir, no tenían autoridad, que no tenían a Dios por salvación, o no tenían a Dios por cobertura. Ahora, a la hora de creer en Jesucristo, Dios nos ha puesto a nosotros, nos ha dado la cobertura de Jesús, nos ha puesto a Jesús por nuestra cabeza, por nuestra autoridad, por aquel que nos va a regir, aquel que nos va a gobernar. Entonces, cuando uno acepta a Jesucristo, ahora la cabeza de nosotros es Jesucristo. Pueblo que yo no conocía me sirvió, es decir, el pueblo judío, el pueblo no judío. Pueblo que yo no conocía, esas son palabras, ya mencionamos de David, pero agregadas ¿a quién? A Jesucristo. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Ahora nosotros que no éramos judíos, pero que nos ha sido dada la salvación, ahora le servimos a Jesucristo. Eso ya lo mencionamos. 44, al oír de mí me obedecieron y los hijos de extraños se sometieron a mí. 45, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Entonces, esto es el capítulo, esto va relacionado a lo que hablamos de 18:49. Por eso que David menciona, por tanto yo te confesaré. Es decir, después de que había sido dada, después de colocar por cabeza y por servicio los gentiles a Jesucristo, y además de servirle o someternos a la obediencia y el servicio hacia Jesucristo, por tanto te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Aunque lo refiere David, también se hace referencia a Jesucristo, en el sentido que Jesucristo nos confesará entre las naciones. O el evangelio va a ser dado a los gentiles, por eso dice te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Para qué? Para la salvación a los gentiles. Ahora vamos al segundo pasaje, que es la cita de Deuteronomio 32:43. Dice de la siguiente manera: regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Esto es la Biblia de las Américas. Coloqué la Biblia de las Américas porque en la Biblia, la Reina Valera dice aquí a su pueblo, pero realmente tanto la Biblia Reina Valera en Romanos como otras Biblias realmente utilizan el con en lugar de a. Entonces, ¿qué significa? Las naciones gentiles. Las naciones regocijados gentiles con su pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío, el pueblo de Dios. Este de acá haría referencia a los judíos. Entonces dice, regocijados gentiles con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de ambos pueblos han hecho uno. Salmos 117, 1 al 2. Dice de la siguiente manera el salmo que está acá. Esto es bien importante con este salmo porque este salmo es específico para que las naciones alaben a Dios. Es decir, los gentiles alaben a Dios. No está hablando necesariamente este salmo de un pueblo gentil, sino que está hablando de un pueblo no gentil. Perdón, no está hablando de un pueblo judío, sino que está hablando de un pueblo no judío. Por eso aquí dice, alabad a Jehová, naciones todas. Naciones, ¿qué son naciones? Gentiles. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Si nos damos cuenta, este salmo, que realmente es el Salmo 117, son 2 versículos, no hace referencia a judíos, no hace referencia a israelitas, hebreos o algún otro término que se utiliza para el pueblo judío, sino que este salmo es exclusivo para los gentiles, para los no judíos. Pues dice, alabadle, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces aquí nos habla de la salvación. Y luego tenemos Isaías 41:10. Entonces dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Perdón, esto creo que no puse bien. Isaías, perdón, voy a corregirlo. Es Isaías 11:10. Muy bien, perdón. Aquí estamos, muy bien.
Perdón, ahí está. Perdón, vamos a colocar acá el versículo 11:10, que me confundí. Pero ahí estamos, ahí está. Muy bien, entonces veamos 11:10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, cuando habla de raíz de Isaí está hablando de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces vemos acá que esta palabra gentes viene de gentiles o naciones. Acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, esto hace referencia a Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Es decir, que el pueblo no judío, el pueblo gentil, va a buscar la salvación en Jesucristo. Y su habitación será gloriosa. Ahora, hay algo importante con las 4 citas que menciona el apóstol Pablo. Y lo voy a mostrar acá, en pantalla. Ok, veamos lo siguiente. El apóstol Pablo tiene lo siguiente. Hace una cita dada de Deuteronomio. También el apóstol Pablo cita lo correspondiente a Isaías y también cita Salmos. Esto que voy a mencionar es importante y nos va a ayudar a nosotros a comprender algo de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, porque no da otras citas de otros pasajes de la Biblia. Es decir, podría haber mencionado tal vez a Oseas, podría haber mencionado a Ezequiel o inclusive algunos otros, de todos los libros que hay en el Antiguo Testamento, que son bastantes, podría haber mencionado diferentes, pero no, menciona estos 3 específicamente, Deuteronomio, Isaías y Salmos. Y lo importante, recordemos con respecto a lo que ya mencioné de la Tanaj, que era el Antiguo Testamento de los judíos, o que ellos lo conocen como Tanaj, nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. Eso, nosotros actualmente, o las personas dividen el Antiguo Testamento como lo que son el Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, libros históricos, los libros sapiensales, o los libros poéticos, y se divide de varias maneras el Antiguo Testamento. Pero las personas judías o las personas de Israel o en el antiguo tiempo, la Tanaj la dividían en 3 cosas. La dividían en la Torá, o lo que nosotros conocemos la Torá, la ley, lo que corresponde a los profetas y lo que corresponde a escritos. Estas 3 eran las que se dividían. Entonces la Taná constaba de Torá, profetas y escritos. Así se dividía prácticamente la Taná, o lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Y esto es bien importante por varias razones. Una de ellas es que vemos de que el apóstol Pablo agarra de las 3 divisiones para respaldar lo que está diciendo. Inclusive actualmente si no muy recuerdo, pero igual lo voy a mencionar, que a veces en teología se ha explicado, tal vez algunos saben más, de que para que algo sea base bíblica o realmente esté cimentado con la palabra, tiene que estar en estas 3, salmos, escritos y profetas. Pero salmos, ley y profetas. Algunos así lo mencionan para respaldar por así mencionarlo, una doctrina. Realmente, pues, eso ya es el concepto que las personas tienen, por algún motivo lo dicen. Algo que quiero entender de que el apóstol Pablo, por esta razón, cita los 3. No sé, uno, o lo hizo con hecho pensado, o simple y sencillamente por dirección del Espíritu Santo, indica la manifestación de los gentiles a través de estas 3 secciones que el pueblo judío tenía separado: la ley o la Torá, los profetas y los escritos. Ahora, aquí hay otra cosa importante con relación a esto, de lo que el apóstol Pablo está hablando con relación a las 3 citas que él coloca. Recordemos que él hace 2 citas del libro de Salmos, que en el libro de Salmos lo importante es, como ya habíamos visto, el Salmo 18
habla acerca de cómo Dios libera a David y cómo David declara por causa de esa liberación de todos los enemigos, hace la declaración en este caso de te amo Jehová fortaleza mía, y al final establece los gentiles. Por eso es un salmo importante por la definición de que vence a los enemigos. Esto nos da a entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Después del sacrificio de Cristo en la cruz es añadido el pueblo gentil a causa del sacrificio de la muerte y la resurrección. Recordemos que en el libro de Efesios dice que de ambos pueblos hizo uno y que también Dios reconcilió por medio de Jesucristo a Dios con los hombres. Entonces ahí nos damos cuenta que a través de la cruz se da tanto la manifestación de la unidad, de la reconciliación, como el establecimiento ahora de los gentiles juntamente con el pueblo judío. Entonces vemos que la cruz trae una unidad de Dios con los hombres y unidad de ambos pueblos, judíos y no judíos. Por eso es importante el Salmo 18. Y el otro punto que ya mencionamos del Salmo 117 es de que el Salmo 117 es un salmo que se está brindando exclusivamente para que los gentiles alaben a Dios. Ahora, con respecto a Deuteronomio, hay algo bien importante en lo que vimos. ¿Por qué? Porque el Deuteronomio, de lo que cita el apóstol Pablo, es el cántico de Moisés. Y este cántico de Moisés, como se menciona el cántico de Moisés, realmente no es del todo de Moisés, sino que fue Dios el que le dio este cántico al pueblo para que lo cantara. Pero prácticamente se establece. Este es el Deuteronomio capítulo 38. Lo voy a leer, la parte final. Deuteronomio capítulo 38. Ahí, no, perdón, ¿qué es? Deuteronomio. Sí. Perdón, es capítulo 32, 31. Ahí estamos. Dice el versículo 30, el capítulo 31, versículo 30 dice: entonces habló Moisés a oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Pero realmente este cántico es algo que lo dio Dios a Moisés. Y aquí en la Biblia Reina Valera lo han puesto como el cántico de Moisés. Y prácticamente en el capítulo 32 comienza el cántico: escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces de ahí se extiende hasta el versículo que hablamos de alabarle naciones todas con su pueblo, que es el versículo 43, que es el último versículo de ese cántico que da Moisés. Creo que lo quité. Perdón, porque se había quitado la imagen. Pero bueno, vamos a volver a colocarlo aquí, voy a volver a escribir. Entonces tenemos la Tanaj, como ya mencionamos. Vamos a ponerle colores. Ahí está. Entonces la Tanaj divide en lo que es la ley o la Torá, los profetas y los escritos. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos esto. Voy a volver a escribir y tenemos también por consiguiente lo que corresponde. En la ley cita Deuteronomio. En los profetas se cita Isaías y en los escritos se cimenta a los salmos. Perdón que lo pongo. Muy bien. Entonces ya vimos que en los salmos se cita el Salmo 18 y el Salmo 117, bajo lo que ya hablamos. En el libro de Deuteronomio es lo que se conoce como el Cántico de Moisés, que realmente no es del todo de Moisés, así lo han puesto, pero realmente fue un cántico que Dios le dio a Moisés para que lo cantara todo el pueblo de Israel, pero realmente esto procede prácticamente de Dios. No solo por inspiración, sino que es Dios mismo diciéndole a las personas que tengan este cántico. Dios mismo se lo dicta a Moisés. Ahora, en el libro de Isaías, también lo importante o relevante de Isaías, de lo que están hablando con respecto a los gentiles, es de que Isaías es la profecía del reinado del Mesías.
Entonces el reinado del Mesías también va a incluir a los gentiles. Por eso vemos de que la importancia de lo que de las citas que el apóstol Pablo está proporcionando al pueblo judío. Es decir, que nosotros tal vez por no ser conocedores de alguna manera de todo lo que corresponde a la Tanaj o la ley, profetas y escritos, que conocían los doctores de la ley, por así llamarlo, en ese tiempo, tal vez nosotros, la percepción de las citas colocadas por el apóstol Pablo no nos pueden tal vez dar tanta referencia de impacto, pero las personas que en ese momento eran judías, que ya venían de una cepa, por así mencionarlo, o venían de una simiente judía que al nacer les decían que leyeran la Torá, que se aprendieran prácticamente la Torá de memoria y alguna continuidad en el ejercicio del aprendizaje de la palabra y lo que a la persona constantemente les hablaba, y que ahora esos judíos vienen y se arrepienten y creen en Jesucristo. Entonces, esta cita dada por el apóstol Pablo trae un mayor impacto. Vuelvo a repetir, uno, porque es un cántico que Dios dio a través de Moisés y Dios prácticamente se lo dicta a Moisés en los profetas. Cita al libro de Isaías relacionado a la profecía del reinado del Mesías, y en el caso de los salmos, los dos salmos, uno relacionado a la victoria de todos los enemigos, por lo tanto a la cruz, y en el Salmo 117 relacionado a un salmo exclusivo para los gentiles. Entonces, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo cita las tres partes de la Tanaj: la ley, los profetas y los escritos, para prácticamente, porque a veces pasa, alguien dirá, hagamos de cuenta que si alguien no pone salmos, sí, mira, Pablo, pero eso no es sana doctrina o no es verdadera porque no pusiste ninguna cita de los escritos, porque siempre sale mal algún, ¿cómo se dice? Más de alguien que siempre hace escándalo por cosas. Pero en este caso ya está completo, es decir, tal vez podía citar más versículos Pablo, pero no los cita, cita los esenciales o necesarios para poder indicar de que la salvación es para los gentiles. Ahora, yo quiero traer la reflexión de este pasaje a nosotros, porque recordemos que nosotros no somos judíos realmente, y realmente alguien dirá, sí, es que Dios hizo de los dos un pueblo y por esa razón es de que ahora no somos ni judíos ni gentiles. Pero realmente sí quiero entrar a que entremos nosotros a un entendimiento de esto que estamos hablando, y por eso me extendí a explicar todo lo que corresponde a las citas del Antiguo Testamento indicando la inclusión de los gentiles, porque realmente nosotros no éramos parte, de alguna manera, de esa salvación, sino que era dado a los judíos. Pero por cuanto ellos lo rechazaron, Dios extendió también su salvación a nosotros, que también ya estaba escrita o ya estaba brindada, pero que nosotros, pero de igual manera a través de la cruz Dios nos incluye. Es decir, que no estábamos necesariamente del todo incluidos. Por eso la palabra en el libro de Romanos explica, si la exclusión del pueblo judío fue dada nuestra inclusión, ¿qué será no la salvación de los judíos? En el sentido que si ellos hubieran aceptado, hubiera sido una gloria mucho más grande. Pero quiero que entendamos bien el hecho de que antes no éramos parte de un pueblo, y por eso tenemos que entendernos para agradecerle a Dios en una mayor manera. Es decir, no solo el hecho de decir, Dios me sacó del alcoholismo, Dios me sacó de la drogadicción, Dios me sacó del adulterio, de la hechicería o de algunas otras adicciones actuales como el videojuegos o televisión, sino también decir, ok, Dios me salvó de una condenación eterna, pero no solo eso, sino que ahora me incluye dentro del plan que antes, que yo no era judío, es decir, yo no tenía todas estas manifestaciones de liberación, de gloria, pero que a través del sacrificio en la cruz, Dios me incluye a mí, que no era parte del judío, que no era parte de esa descendencia aparente que iba a venir, que le habían ofrecido a Abraham, pero que sí soy parte de la descendencia que le dijeron que era como las estrellas, no la descendencia como la arena, que habla de una descendencia terrenal, sino que ahora soy parte de una descendencia espiritual y que Dios me incluyó, a pesar de yo ser pagano, a pesar de yo ser una persona vendida al pecado en términos realmente paganos, porque no es lo mismo un judío que puede haber crecido con la palabra del Señor y tal vez no haya estado ligado a ningún sistema paganismo, por así llamarlo,
a nosotros que ya de por sí veníamos arraigados con cuestiones paganas o idolatrías o un montón de situaciones que estamos viviendo y que Dios nos llama al arrepentimiento para que nosotros entremos en su salvación. Por eso la importancia de entender esta manifestación. Pero no solo eso, es decir, no solo el hecho de nosotros ser recibidos como nosotros como el evangelio de los gentiles, que inclusive Dios brindó, por así decirlo, al apóstol Pablo para nosotros. Por eso que nosotros vemos que en la Biblia tenemos la gran cantidad de las enseñanzas del apóstol Pablo, porque como vimos en el capítulo 15, de que el apóstol Pablo fue dado a nosotros para que él fuese ministro, es decir, que él nos enseñara a nosotros como pueblo gentil. Por eso que no tenemos que menospreciar a Pedro o a Santiago o a Judas o a algunos otros apóstoles, porque realmente ellos no fueron dados a nosotros como pueblo gentil. Ellos fueron dados prácticamente al pueblo judío. Por eso que nosotros no vemos tantas citas o tantas cartas, por así mencionarlo, del apóstol Pedro o de algunos otros los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no fueron dados al pueblo gentil en su totalidad. Yo creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, o tal vez en mi memoria, tal vez he hablado con otras personas de esto, pero a lo que quiero entender es por cuanto el apóstol Pablo fue dado a los gentiles, por consecuencia los gentiles lo reconocen y ellos aprenden de eso. El apóstol Pedro o otros apóstoles fueron brindados a otro tipo de pueblo. Como ya mencionamos, creo que lo da en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, y yo fui dado a los gentiles, aquel que operó en la incircuncisión para mí, operó en la circuncisión para Pedro, en el sentido de que Pedro fue enviado al pueblo judío para ir a predicar, es cierto, siempre predicándoles también al pueblo gentil, pero realmente su base principal también era al pueblo judío. Y eso va relacionado mucho también al ministerio que les fue otorgado a cada uno. Y eso ya es algo que hemos hablado, de que por esa razón vemos a un Pedro con un ministerio evangelístico, no solo apostólico, sino que también un mover evangelístico, que hablan de que se convierten en 3,000 o 5,000, porque él le habla a personas judías que también inclusive pueden haber sido rabinos o personas muy doctas en la palabra, que al convertirse ellos ya tienen maestros dentro del pueblo judío para darles enseñanzas. Pero si el apóstol Pedro, por ejemplo, viene y convierte a 3,000 paganos o a 20 o a 5,000 gentiles, no hay ningún maestro entre ellos. No hay ninguno que les pueda encaminar o enseñar o brindar todas las enseñanzas de la sana doctrina. Por esa razón Dios establece a Pablo como maestro para los gentiles, para que tengan a un rabino, por así llamarlo, o a un maestro que les enseñe. Es decir, no solo que se conviertan, sino que también les enseñen lo referente a la palabra de Dios y no los confundan. Por eso es el otorgamiento que Dios da de los ministerios. Y esto lo podemos ver inclusive actualmente. Es decir, hay muchos ministros alrededor del mundo, pero hay ministros que Dios ha dado a cada país, a Honduras o a Brasil, inclusive pueden ir de Guatemala o Estados Unidos, que Dios ha enviado mayormente, a veces la mayor cantidad de misioneros han sido de Estados Unidos o a veces de Brasil. Entonces, esos misioneros van a otros países y predican el evangelio, por lo tanto son reconocidos ahí, es decir, son amados y aceptados en ese país porque Dios los envió, los dio como ministros, como diáconos, como servidores en ese país. Y lógicamente los reconoce, inclusive tal vez por años en ese país, y hablan de él en ese país. Pero lógicamente si vienen aquí a Guatemala, nosotros no sabemos ni quién es, ni qué hizo, ni qué no hizo, y para nosotros es como otra persona más. De igual manera es el hecho del apóstol Pablo. Por eso nosotros como gentiles, y muchas personas han reconocido al apóstol Pablo como ministro. Pero yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado de dos cosas. Una, no idolatrar a Pablo, porque he visto que muchas personas idolatran a Pablo. Y lo segundo es, lógicamente alguien va a decir, es que yo no idolatro, pero es que es lógico que alguien va a decir que no lo hace porque la primera cosa que hace es negarlo. Pero yo creo que a veces el hecho de darle a Pablo, o expresar más a Pablo de lo que debería, es ya entrar en una idolatría.
Y a veces creo yo que una parte de la idolatría de la iglesia es a veces solo definir la carta de Hebreos, decir que es Pablo el que la escribió. ¿Por qué? Porque a veces creo yo que por tener a Pablo en una sobreestima, creo yo que ya comienzan a indagar o a decir cosas. No solo con Pablo, eso pasa también con David y con otras personas. Con esto no quiero decir que no sea tal vez Pablo el escritor de Hebreos. Realmente en mi caso yo creo que Hebreos para mí es anónimo, pero sí creo yo que a la hora de la altivez o de la idolatría es fácil asignar a personas que ya conocemos. Por eso, por ejemplo, la persona si no ponen a Pablo como el escritor de Hebreos, ponen a Apolos porque dice que era elocuente, pero podría haber sido cualquier otro tipo de ministro que estaba escondido por ahí y también aprendió la palabra. Puede ser otro semejante a Pablo que le pudiera haber predicado el evangelio y él pues predica a la iglesia que está a los hebreos. Entonces yo creo que no hay que idolatrar o ensalzar a alguien más de lo debido. En este caso no poner a Pablo en un pedestal que no le corresponde, por así llamarlo. Pero en otro caso creo que también no se debería a menospreciar a otros ministros, como en el caso de Pedro, porque tal vez Pedro no escribió tanto como Pablo, pero no es porque no tuviera la capacidad del apóstol Pedro. Simple y sencillamente, Pedro no era el maestro a los gentiles. Él era exclusivamente, o había sido tal vez enviado en su mayor magnitud a un pueblo judío. Y entonces él enfocó en evangelizar mayormente a un pueblo judío. Claramente también evangelizó gentiles o algún otro aspecto porque él tenía eso, de un sistema apostólico y de evangelización, pero no en el sentido de sentarse y brindar una gran enseñanza como lo pudo haber hecho el apóstol Pablo. Por eso no tenemos que menospreciar al apóstol Pedro, porque a veces es muy menospreciado, creo yo, cuando Dios mismo lo había puesto a él había puesto al apóstol Pedro como un semejante a él, como aquel que iba a guiar prácticamente, y pues lo vemos prácticamente el libro de Hechos. El libro de Hechos mayormente se trata en ciertos ministros como Pedro y Pablo. Es decir, cuando miramos los inicios del libro de Hechos, vemos muchas incursiones o manifestaciones de Pedro, pero luego también desde que aparece la conversión de Pablo en adelante, aparece casi solo Pablo, pero prácticamente creo que si no estoy mal, el capítulo 1 de Hechos al capítulo, más o menos creo que es el 8, se manifiesta Pedro, y del capítulo casi del 8 en adelante se manifiesta Pablo, perdón. Y eso también se da porque el que escribe el libro de Hechos es Lucas, y Lucas estaba muy allegado a Pablo. Era lógico que se escribiera bastante de Pablo. A lo que quiero entender es, retomando el hecho de los gentiles o el evangelio de los gentiles, es que nosotros debemos asimilar bien esta promesa o estas profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento para nosotros, no solo como humanidad en general, sino que una nación que no era judía, que era pagana, y ahora Dios le ha dado la oportunidad a través de la cruz de entrar dentro de la salvación. Y no solo entrar en la salvación, no solo abrazar el cristianismo, sino también el hecho de que Dios nos está abriendo la puerta a nosotros o nos está usando para llamar a ser a los judíos. Es decir, que nosotros no debemos olvidarnos del pueblo judío, porque puede darse el caso de que alguien venga y menosprecie al pueblo judío, como lo que aparece en el libro de Romanos. En el libro de Romanos el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, a los gentiles, que sí es cierto que les han dado la salvación y todo, pero que no por eso se crean más que los judíos, no por eso vengan y menosprecian a los judíos, sino que si ellos no se están metiendo con Dios, no están buscando y menosprecian al pueblo judío, lo que va a hacer es cortar y puede desarraigar nuevamente a todo el pueblo gentil por causa de la mala manera de comportarse que tienen los gentiles hacia el pueblo judío. Y por otro punto, y esto también nos enseña de que hay personas que andan buscando judaizar a otros, es decir, diciéndoles que ellos vienen de una simiente judía para decir que son más que los demás, cuando claramente la palabra dice que en Cristo no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, sino que ambos son uno solo en Cristo Jesús.
Muy bien, entonces vamos a finalizar con esto, orándole al Señor para que el Señor nos ayude, para que podamos, que Él nos traiga la revelación del Evangelio de los gentiles, es decir, a nosotros los que no éramos judíos y que ahora somos parte de la salvación, para que venga esa revelación a nosotros y le alabemos a Dios, no solo porque nos sacó de la tristeza, depresión o en otra área, sino que también porque nos ha otorgado la capacidad de ser parte de su pueblo y participar de las bellezas y grandezas, y como dice la Escritura, de las aras del Espíritu Santo, y que a través de la cruz nos ha dado esta entrega de salvación para que le podamos alabar con una mayor magnitud, una mayor revelación, una mayor gratitud, claramente, sí, creo que esa sería la palabra correcta, para Dios, y aprender este misterio de la revelación del Evangelio de los gentiles. Dándole gracias a Dios también porque nos ha dado el apóstol Pablo, que lo puso por ministro para los gentiles, pero también no menospreciar a otros ministros como Pedro o Juan o Santiago o Judas, que sí fueron, que nos han brindado también palabra a través de las epístolas, pero tal vez no lo hicieron a tanta profundidad, por así decirlo, o tan extenso como lo hizo el apóstol Pablo, porque tal vez no era su función, no tenían prácticamente esas cualidades, por así llamarlo, como lo pudo haber tenido el apóstol Pablo, pero era porque eran ministerios diferentes, claramente eso es muy obvio. Pero vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu eterno favor, fidelidad y gloria. Queremos hoy que nos traigas a revelación cada vez más lo que es el misterio del Evangelio de los gentiles y la inclusión de los gentiles a esta gracia, a esta gloria, y que de ambos pueblos tú hiciste uno. Que no por eso yo me quiera poner una posición de que soy judío, porque realmente en ti ya no hay judío ni gentil, y tampoco menospreciar al judío, sino estar a la perspectiva clara de cómo evangelizar o predicarle a una persona judía, porque también de ellos es la salvación. Y también, Señor Jesús, orar, como dice tu palabra, por Israel y también por la nación en la cual habitamos. Pero ayúdanos, por favor, Padre, porque puede ser que también conozcamos a una persona que sea judía y él, a la hora de evangelizarle y hablarle o enseñarle acerca de la palabra de verdad, indicarle acerca de lo que corresponde también el Evangelio de los gentiles, para que él pueda aprender y predicar a otros, así como también lo hizo el apóstol Pablo, que él habló a su mismo pueblo diciéndole de que tienen salvación y que también Dios ha incluido al pueblo gentil para que esa persona judía se glorifique juntamente con otros judíos de que Dios ha tenido misericordia de los gentiles y ahora ellos han podido abrazar también la fe. Te agradecemos, Padre, ayúdanos a aprender más de lo que habla el libro de Romanos y ayúdanos también a comprender a mayor magnitud las citas que puso el apóstol Pablo, las referencias con respecto a la ley, los profetas y los escritos, que corresponden a Deuteronomio, Isaías y Salmos, para que nuestro entendimiento se expanda y podamos comprender más y glorificarte a una voz en unanimidad. A ti gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces vamos a colocar unas alabanzas y vamos a las 10:25 vamos a dar lugar para poder dar el siguiente tema, que es lo que las oraciones que Dios pide. Entonces, bendiciones a todos. Vamos a colocar ahí la alabanza para esperar la manifestación de... Okay, vamos a aprovechar también para orar para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Venimos hoy delante de ti porque queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Queremos glorificarte, amarte y bendecirte. Queremos glorificarte una voz y darte las gracias. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres. Ayúdanos a arrepentirnos y declaramos que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Y que ahora tenemos una salvación tan grande que queremos apreciar y queremos caminar en la obediencia a tu palabra y queremos someternos a ti. Y queremos hoy, Señor Jesús, darte la gloria, la honra, porque nos has salvado y rescatado, y nos has librado del juicio eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.